Bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es mostrar la verdad en la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Gálatas, Pablo está compartiendo su testimonio. En medio del relato de Pablo, comparte a los Gálatas una situación muy tensa con su colega el apóstol Pedro, permitiéndonos ver que todos somos falibles y podemos fallar a Dios en algún momento. Pero por la gracia de Dios también somos restaurados. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hubo una confrontación entre Pablo, apóstol a los gentiles, y Pedro, apóstol a los judíos. Pablo describe que el comportamiento de Pedro era condenable. Antes que llegara Jacobo y todo su equipo, comía junto con los gentiles que se habían convertido del paganismo a Cristo. Pero una vez llegan los de la circuncisión, una forma de describir a los judíos, Pedro comienza a apartarse. La discusión se basa en que los apóstoles en Jerusalén no le exigieron ningún rito religioso del judaísmo para verificar su fe en Cristo. También Pedro fue uno de los que aprobaron su apostolado a los gentiles. Y lo que le solicitaron fue que se acordaran de los pobres. Esto podemos verlo en los versos 9 y 10. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Jesús dijo que la verdad nos hace libres, en Juan 8:32. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo, la verdad liberadora del Evangelio. De igual forma, Pedro y todos los demás sabían esto. ¿Cuál era el temor? La tradición. Los procesos no son inmediatos. Todos los creyentes tenemos un proceso en marcha y tenemos niveles de madurez diferentes y algunos con luchas más evidentes que otros. Es por eso que nuestra oración para que la iglesia de Cristo crezca por la fe es necesaria. Entonces, ¿cuál es el pecado? Poner nuestra tradición por encima del sacrificio de Cristo. Todo aquello que intente minimizar el sacrificio de Cristo y su obra es pecado. Usted puede poner el nombre que guste, pero nada puede estar por encima de la obra de Jesús. Sigamos. Verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Un porcentaje muy alto de las personas a quien Pablo se dirige en esta carta son judíos. Por eso las referencias constantes hacia la ley judaica, pero constantemente contrasta la libertad de seguir a Cristo en comparación de lo que él llama la esclavitud de la ley. Y este verso explica muy claro que la única forma de poder obtener libertad es por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra vía. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La divinidad de Cristo no puede ser cuestionada. Su sacrificio es una obra perfecta y Pablo está recordando a los Gálatas que eso no está en discusión. Las tradiciones son parte del pasado de un creyente en Cristo Jesús. Si he comprendido lo que Él hizo por mí, volver atrás no es negociable. Vamos al final. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hay un verso que podemos usar como un resumen del Evangelio, sería el verso 20. Vamos a estudiarlo un poco. Con Cristo estoy justamente crucificado. Hemos hecho una declaración de fe pública a que hemos muerto a nuestra vieja humanidad. Hemos sido crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que tengo ya no es mi vida. Ahora le pertenece a Cristo, porque Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La humanidad que tengo o que vivo, ahora tiene el propósito de mostrar la gloria del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el porqué de todo esto es que me amó tanto que sufrió el peor castigo, tortura, estuvo dispuesto a que su padre le diera la espalda, padeció los dolores más grandes que un humano podría recibir para que yo fuera salvo. Puso mi vida antes que la suya. El verso 21 complementa la idea concluyendo: por eso, y muchas razones más, no desecho la gracia de Dios. La ley no podría darnos este nivel de relación con Dios. La ley nunca nos daría lo que Jesús nos regaló. Los méritos de Jesús como Salvador no tienen comparación. Ninguna tradición o rito puede ofrecer ni medianamente cerca a lo que nos da la gracia de Dios. Cristo es suficiente. Ahora te pregunto, ¿estás preparado o preparada para recibir la gracia de Dios? No esperes más. Ven a Cristo. Dios te bendiga.